Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde exploramos los rincones más apasionantes del mundo del entretenimiento. Hoy, prepárense para un viaje lleno de emociones, suspiros y por supuesto, mucho amor. Porque vamos a sumergirnos en el fascinante universo de las series turcas. Sí, esas producciones que nos han robado el corazón con sus historias llenas de drama, pasión y personajes inolvidables. Si eres como yo y adoras las historias de amor que te hacen reír, llorar y creer en el destino, entonces estás en el lugar correcto. Porque hoy te traigo una selección muy especial, finales felices. 8 series turcas románticas que te harán llorar y amar. Vamos a descubrir juntos esas series que, a pesar de las adversidades, los malentendidos y los giros inesperados, nos regalan un final que nos deja con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de esperanza. Prepárense para tomar nota, porque estas series son adictivas. Y antes de que empecemos, quiero pedirte un favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta gran familia de amantes de las series turcas. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de nuestra lista es una joya que conquistó al mundo entero, Erkenci Kusou Pájaro Soñador. Esta serie nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo despistada que trabaja en la tienda de su padre. Sanem es un espíritu libre, que sueña con ser escritora y viajar por el mundo, pero se siente atada a las convenciones familiares y la presión de casarse. Su vida da un giro inesperado cuando, para evitar un matrimonio arreglado impuesto por su familia, empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y carismático. Un hombre de mundo que ha recorrido los confines de la Tierra y que desprende una energía irresistible. La química entre ellos es innegable desde el primer momento. Una chispa que enciende una llama que ninguno de los dos puede ignorar. Pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos, celos y rivalidades profesionales. Erkenci Kusou es una serie fresca, divertida y llena de romance que te hará suspirar con cada mirada, con cada roce accidental, y con cada encuentro entre Sanem y Khan. La serie está ambientada en Estambul, lo que le da un toque mágico y pintoresco, mostrando lugares emblemáticos de la ciudad y la vida cotidiana de sus habitantes. El final, el final. Es simplemente perfecto, un broche de oro para una historia de amor que te dejará con una sonrisa de oreja a oreja. Después de superar innumerables obstáculos, ambos se dan cuenta de que están destinados a estar juntos y a construir un futuro lleno de amor y felicidad. Prepárense para reír a carcajadas con las ocurrencias de Sanem y a emocionarse profundamente con esta serie que celebra el amor verdadero y la libertad individual. Además, la banda sonora es preciosa y acompaña a la perfección las escenas románticas. Es una serie que te dejará con el corazón calentito. Nuestra siguiente parada es Aşk Laftan Anlamaz, conocida también como Amor es la palabra. Aquí conoceremos a Hayat, una joven de origen humilde que vive en Estambul, luchando por encontrar su lugar en el mundo y ayudar a su familia. Consigue un trabajo en una empresa textil, pero es despedida al poco tiempo. Sin embargo, por una casualidad del destino, es confundida con una heredera adinerada llamada Suna Pektas. Esta confusión la lleva a conseguir un trabajo en la prestigiosa empresa textil de Murat Sarrimaz, un hombre de negocios frío, distante, perfeccionista y tremendamente atractivo. Murat es el hijo del dueño de la empresa y está acostumbrado a tener todo bajo control. Como se imaginarán, la relación entre Hayat y Murat comienza con el pie izquierdo, con constantes roces y malentendidos, ya que ambos tienen personalidades muy diferentes. Hayat es impulsiva y alegre, mientras que Murat es reservado y calculador. Pero poco a poco, a medida que se ven obligados a trabajar juntos y a convivir, la atracción entre ellos se vuelve inevitable. Aşk Laftan Anlamaz es una serie llena de humor, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho romance. La química entre los protagonistas, Burak Deniz y Hande Erçel, es explosiva y te mantendrá enganchado desde el primer episodio hasta el final. Los diálogos son ingeniosos y las situaciones son divertidísimas. Ver a Hayat y Murat pasar de la antipatía al amor es un verdadero placer. Y hablando del final, prepárense para un final feliz de esos que te dejan con el corazón latiendo a 1000 por hora. Después de superar los secretos y mentiras que rodearon su relación, Hayat y Murat finalmente se declaran su amor eterno y deciden casarse. Una serie ideal para ver cuando necesitas una dosis de alegría, optimismo y una buena carcajada. Ahora,
cambiamos un poco el tono con Senkalkam o Llamas a mi puerta. Esta serie nos presenta a Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura inteligente, talentosa y con un gran sueño, estudiar en el extranjero y convertirse en una arquitecta de renombre mundial. Sin embargo, sus planes se ven truncados abruptamente cuando Serkan Bolat, un famoso y exitoso arquitecto, dueño de una importante empresa de arquitectura, le cancela su beca para estudiar en Italia. Desesperada, Eda decide enfrentarse a Serkan y, en medio de una acalorada discusión llena de reproches y acusaciones, terminan haciendo un trato insólito y descabellado. Eda fingirá ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que él le devuelva su beca y le pague sus estudios. Lo que ninguno de los dos imagina, ni siquiera en sus sueños más remotos, es que, en medio de esta farsa, de esta relación falsa y prefabricada, el amor verdadero comenzará a florecer, un amor que cambiará sus vidas para siempre. Senkalkam es una serie adictiva que te enganchará con sus personajes carismáticos, sus diálogos ingeniosos, su trama llena de giros inesperados y su ambientación moderna y elegante. El romance entre Eda y Serkan es apasionante y te hará creer en el poder del amor para transformar incluso a las personas más frías y reservadas. Serkan, conocido como Robot Bolat por su carácter distante y su obsesión por el trabajo, se derrite poco a poco ante la alegría y la vitalidad de Eda. Y, por supuesto, el final feliz está garantizado, con una boda de ensueño y un futuro lleno de amor y felicidad. Una serie que te hará suspirar y soñar con tu propio príncipe azul. La siguiente serie en nuestra lista es Istanbul Helin o La novia de Estambul. Esta es una historia un poco más dramática y profunda, pero con un final que te llenará de esperanza y te dejará una valiosa lección sobre la importancia de la familia y el amor incondicional. La serie sigue la vida de Süreyya, una joven huérfana que se gana la vida cantando en Estambul. Süreyya es independiente, fuerte y decidida, pero también tiene un gran corazón y un espíritu libre. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a Faruk Boran, un hombre rico, poderoso y atractivo, que pertenece a una familia tradicional y muy influyente de Bursa, una ciudad histórica situada al noroeste de Turquía. A pesar de las diferencias sociales, culturales y generacionales, Süreyya y Faruk se enamoran perdidamente y deciden casarse, desafiando las convenciones sociales y las expectativas familiares. Sin embargo, su matrimonio no será fácil, ya que tendrán que enfrentarse a la férrea oposición de la familia de Faruk, especialmente de su posesiva y manipuladora madre, Esma Sultan, una mujer de carácter fuerte y arraigada a las tradiciones, que ve en Süreyya una amenaza para la estabilidad familiar y el legado de los Boran. Istanbul Helin es una serie conmovedora, intensa y emocional que te hará reflexionar sobre el amor, la familia, las tradiciones, la lucha por la independencia y la importancia de luchar por tus sueños, incluso cuando todo parece estar en contra. El final es agridulce, pero en última instancia, feliz, mostrando cómo el amor, la comprensión y el perdón pueden superar incluso los obstáculos más difíciles y las heridas más profundas. Süreyya logra integrarse a la familia Boran y ganarse el respeto y el cariño de todos, demostrando que el amor puede construir puentes entre culturas y generaciones. Cambiamos de registro nuevamente con Kiral Casco o Amor de alquiler. Esta serie nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera alegre, optimista y un poco torpe, que vive en un humilde barrio de Estambul y se ve envuelta en un plan descabellado para conseguir dinero y salvar a su familia de una deuda. Neriman Ipliki, una mujer rica, elegante, influyente y manipuladora, tía del exitoso diseñador de zapatos Omer Ipliki, le ofrece a Defne una gran suma de dinero, una cantidad que cambiaría su vida para siempre, a cambio de que conquiste a Omer, un soltero codiciado, atractivo, talentoso, pero también un hombre reservado, solitario y con una gran aversión al compromiso. Neriman quiere obligar a Omer a casarse para evitar que venda sus acciones de la empresa familiar, y para ello, necesita una mujer que lo enamore y lo convenza de casarse. Defne acepta la propuesta, impulsada por la necesidad de ayudar a su familia y salvar a su hermano de la cárcel, y comienza a trabajar como asistente personal de Omer, intentando seducirlo con encanto y simpatía. Sin embargo, a medida que va conociendo a Omer, Defne descubre que detrás de su fachada de hombre frío y distante se esconde una persona sensible, creativa y con un gran corazón. Y, para su sorpresa, se da cuenta de que está enamorándose de él de verdad, complicando aún más la situación. Kiral Casque es una comedia romántica divertida, entretenida, ligera y refrescante que te hará reír a carcajadas con las ocurrencias de Defne, los enredos en los que se mete y las situaciones cómicas que se generan entre ella y Omer.
El romance entre Daphne y Homer es dulce, apasionado, lleno de altibajos y de momentos inolvidables. El final feliz es simplemente encantador, con una boda preciosa y un futuro prometedor para ambos. Una serie perfecta para desconectar de la rutina y disfrutar de una historia de amor que te hará creer en la magia del destino. Ahora, prepárense para una serie que les robará el aliento, les tocará el corazón y les hará reflexionar sobre el poder del amor, la venganza y el destino. Kara Sedda o Amor Eterno. Esta es una historia de amor épica, trágica, intensa, dramática y profundamente conmovedora que te dejará marcado para siempre. La serie nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven ingeniero de minas inteligente, trabajador, honesto y de origen humilde, y Nihan Sezin, una joven rica, hermosa, talentosa y artista, que vive una vida llena de privilegios, pero también de soledad y tristeza. A pesar de las diferencias sociales y económicas que los separan, Kemal y Nihan se enamoran perdidamente. Un amor puro, sincero y apasionado que desafía todas las barreras. Sin embargo, su amor se ve truncado abruptamente por las intrigas y manipulaciones de Emir Kozcuoglu, un hombre poderoso, rico, obsesionado con Nihan y capaz de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Kemal se ve obligado a abandonar Estambul y dejar atrás a Nihan, mientras que ella es obligada a casarse con Emir para salvar a su familia de la ruina. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso, rico y poderoso, con sed de venganza y decidido a recuperar a Nihan, aunque eso signifique enfrentarse a Emir y a todos los que se interpusieron en su camino. Kara Sedda es una serie intensa, dramática y adictiva que te mantendrá al borde del asiento con cada episodio, con giros inesperados, secretos oscuros y momentos de gran tensión emocional. El romance entre Kemal y Nihan es desgarrador, lleno de pasión, dolor, sacrificio y esperanza. El final, aunque agridulce y marcado por la tragedia, es un final feliz en el sentido de que el amor verdadero triunfa sobre la maldad, la injusticia y el odio. Aunque el camino sea doloroso y lleno de obstáculos, la recompensa del amor eterno es inigualable. Una serie que te hará llorar a mares, pero que también te dejará una profunda reflexión sobre la importancia de luchar por el amor y la justicia. Nuestra séptima serie nos lleva a un ambiente rural, a las tierras áridas y los paisajes imponentes de Mardin, una ciudad histórica situada en el sureste de Turquía, con Berkay, amor y venganza. Esta serie es una historia de venganza, odio, traición, amor prohibido y redención que te atrapará desde el primer momento. Miran Aslan Bey, un joven apuesto, inteligente y carismático, ha sido criado con un único propósito: vengar la muerte de sus padres a manos de la familia Adolu, una de las familias más poderosas y respetadas de la región. Miran se acerca a Reyhan Adolu, la nieta de la familia responsable de la muerte de sus padres, una joven inocente, bondadosa y con un gran corazón, y se casa con ella con la intención de abandonarla al día siguiente de la boda, humillándola y destruyendo su reputación. Sin embargo, a medida que va conociendo a Reyhan, Miran descubre que ella no es como los demás miembros de su familia y que es una víctima inocente de una guerra que no le pertenece. Poco a poco, Miran se da cuenta de que se está enamorando de Reyhan de verdad, un amor que cambiará su vida para siempre y lo obligará a elegir entre la venganza y la felicidad. Berkay es una serie llena de drama, intriga, pasión, secretos familiares y giros inesperados. La relación entre Miran y Reyhan es tormentosa, conflictiva y llena de obstáculos, pero su amor es innegable, un amor que nace del odio y se transforma en una fuerza poderosa capaz de superar cualquier adversidad. A pesar de las dificultades, logran superar el odio, el deseo de venganza y los prejuicios familiares, construyendo un futuro juntos, un futuro basado en el amor, el perdón y la reconciliación. El final es un bálsamo para el alma después de tanta tensión, sufrimiento y dolor. Verlos encontrar la felicidad, la paz y la armonía después de todo lo que han pasado es realmente gratificante y te deja una sensación de esperanza y optimismo. Y llegamos a la última serie de nuestra lista, una que no podía faltar en este recorrido por las series turcas con finales felices, Güneş İnkılları o Hijas del Sol. Esta serie nos presenta a Güneş, una profesora de literatura guapa, inteligente y luchadora que vive con sus 3 hijas, las gemelas Naz y Selin, y la pequeña Peri, en la ciudad costera de İzmir. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Luk Mertolu, un rico empresario de Estambul, un hombre atractivo, elegante y aparentemente perfecto, quien le propone matrimonio. Güneş acepta la propuesta, impulsada por el deseo de darles una mejor vida a sus hijas y escapar de su pasado.
se muda a Estambul con sus hijas, donde tendrán que adaptarse a una nueva vida llena de lujos, secretos familiares, rivalidades, amores adolescentes y desafíos. Güneş Inkler es una serie juvenil llena de romance, drama, misterio, humor y momentos emotivos. La serie sigue las vidas de las hijas de Güneş, cada una con su propia personalidad, sus propios sueños, sus propios problemas y sus propias historias de amor. Nazlı es rebelde, independiente y defensora de la justicia, Selin es ambiciosa, superficial y popular, y Peri es dulce, inocente y sensible. El final es un final feliz para todas las protagonistas, quienes logran encontrar el amor, la felicidad y la realización personal después de superar muchos obstáculos, secretos familiares y traiciones. Una serie refrescante, optimista, entretenida y llena de energía que te dejará con una sensación de bienestar y te recordará la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero. Y ahí lo tienen, mis queridos románticos empedernidos, 8 series turcas con finales felices que te harán reír, llorar, suspirar y amar. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo mágico, apasionante y adictivo de las series turcas tanto como yo. Recuerden que el amor siempre vale la pena, incluso cuando el camino es difícil, está lleno de obstáculos y parece imposible de alcanzar. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por su apoyo incondicional y por compartir su pasión por las series turcas conmigo. Espero que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese, les intrigue y les haga suspirar de amor, y que hayan disfrutado recordando algunas de sus series favoritas. Si ya has visto alguna de estas series, cuéntame en los comentarios qué te parecieron. ¿Cuál es tu serie turca romántica favorita? ¿Qué personajes te robaron el corazón y qué momentos te hicieron reír, llorar o suspirar? Me encantaría saber tu opinión, leer sus comentarios y compartir nuestras experiencias. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirme, pero no sin antes recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutar de las pequeñas cosas, para no reír a carcajadas, para no amar con intensidad y para no soñar con un final feliz. Así que, no tengan miedo de enamorarse, de arriesgarse, de luchar por sus sueños y de creer en la magia del amor. Antes de irme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, si les resultó útil o si simplemente les entretuvo un rato. Compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas, con sus familiares que necesitan una dosis de romance y con todos aquellos que creen en el poder del amor. Y, por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas y para unirse a esta gran comunidad de corazones románticos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, mis amores. Que tengan un día lleno de amor, alegría y series turcas.